Voy a empezar una serie de predicaciones basada en, en los primeros versículos del libro de los Hebreos. De los Hebreos. Un libro, según los historiadores, escrito alrededor de los años 64 al 68, todas estas fechas, bueno, es dada por los que se meten a estudiar la parte histórica de la Biblia y lo colocan alrededor de ese año, o sea, más o menos 35, 30, un poco más de 30 años después del Señor haber partido, después de su resurrección. Y el autor de Hebreos, ¿quién es? ¿Quién es el autor de Hebreos? ¿Cómo? ¿Alguien lo sabe? No, nadie sabe quién escribió el libro de Hebreos. Algunos lo atribuyen a Jacobo, bueno, a varios autores, a otros a Pablo, pero en realidad no se sabe quién escribió el libro de los Hebreos. Aparte de eso, un libro supremamente importante en cuanto a señalarnos toda la majestuosidad, la grandeza y nos lleva a ver que Dios a través de Jesús es único. Entonces, por eso esta serie de unas 4 prédicas las he titulado Incomparable. Incomparable. Porque el libro de Hebreos nos lleva a ver que es incomparable. Dios no, la palabra incomparable dice que no se puede comparar con nada. Eso quiere decir incomparable. Nada se puede colocar a la altura de Dios. Absolutamente nada ni nadie se puede colocar a la altura de Dios. Entonces por eso va a ser incomparable. Y hoy quiero hablar acerca de lo que está diciendo el primer versículo de Hebreos, Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra que Dios, lo primero, bueno, Dios nos diseñó con una magnitud impresionante. Dios nos diseñó de una manera que a veces uno no alcanza a comprender este cuerpo, esta mente, lo que puede alcanzar, lo que puede alcanzar. Por eso quienes seguimos al Señor obtenemos unas revelaciones impresionantes de Dios. Pero también aquellos que están lejos de Dios logran unas cosas impresionantes en la maldad. O sea, unas cosas de maldad que uno queda asombrado. Pero eso es el diseño de Dios. Nos colocó de una manera tal que, entre otras cosas, una de las razones es para lograr comprender de cierta manera su majestuosidad, su grandeza. Y por eso nosotros, los que honramos a Dios, y en la predicación del Evangelio, es llevar a conocer cada día la majestuosidad, la grandeza de Dios a través de Jesús. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Todos lo sabemos. Vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, porque Dios había dicho, todo hombre morirá. Adán falló, Eva falló, todo hombre muere. Todo hombre desarraigado de venir aquí a mis estrados para siempre. Todos serán arrojados al infierno con el diablo, con Satanás. Pero en su amor, su misericordia hizo que viniera su Hijo. Pero luego, los que ya hemos sido lavados por su sangre, los que hemos aceptado su muerte en la cruz como redención de nosotros,
por su sangre nos ha comprado, empezamos a ver ahora, a comprender la grandeza de Dios, el amor de Dios. Yo no sé, y discúlpeme, por favor, perdóneme, pero es que este es un llamado cuando uno empieza a ver Dios ha hablado de muchas maneras, en mucho tiempo, porque luego todo eso va a llegar a comprender el gran amor de Dios. Ahora, la grandeza de Dios, lo incomparable de Dios, tiene un argumento celestial. Y es de modo que el hombre no tenga excusas. Y mira que nosotros crecemos y el gran trabajo del diablo es que nos dediquemos a lo material. Que nos dediquemos a lo material, que nos dediquemos a mirar el mundo, y por eso sufrimos si tenemos, no tenemos, por alcanzar más. Cambiamos el televisor de 12 por uno de 30, ya después no queremos uno de 60, etcétera. Todo cambiamos de carro. Todo es una lucha hacia lo material, pero nosotros ahora en Jesús empezamos a comprender primero que hay un cambio profundo en nuestra vida, de que lo material es secundario, primero es lo espiritual, que es la razón de haber venido Jesús, colocar nuevamente a Dios en primer lugar en el corazón del hombre. Y por eso para nosotros, por eso cuando vas a la Biblia y empiezas a entender, por ejemplo, como Pablo, cuando dice todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque él logra entender, logra ver, logra que muchos velos se rasguen y él empieza a ver mucho más la majestuosidad de Dios, y eso lo lleva a ver. Entonces no es una teoría, no es un pensamiento, no es un argumento humano, es porque logra ver, lograr decir, ahora ya no vivo yo. Wow, cuando el yo en este tiempo, y es una lucha estratégica del diablo, que el yo sea primero. Por eso incluso, y Dios nos guarde, muchas congregaciones, mucha predicación de la palabra hoy sigue siendo dirigida al yo. Pero si va uno a ver todo lo que hemos pasado por la muerte con Cristo, ya podemos decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces el apóstol logra ver eso, y muchos de nosotros, por eso cuando nos metemos en oración, en adoración a Dios, uno siente que muchos velos se rasgan y empezamos a decir gloria a Dios, aleluya, y saltamos y glorificamos y gritamos, porque empezamos a percibir la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios. Incluso ahora lloramos más por esa alegría que por las tristezas del mundo, que por las dificultades del mundo. Por eso, qué tremendo, la revelación de Juan en el Apocalipsis, etcétera. Gente que empezó a ver la majestuosidad de Dios. Entonces el hombre no tiene excusa. La gente, por ejemplo, un argumento que busca la gente, yo me acuerdo desde muy joven, hace 60 años, y escuchaba uno, y entonces los indígenas que murieron sin escuchar el evangelio, ¿qué pasó con ellos? Déjeme decirle, la Biblia dice, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Romanos capítulo 1, capítulo 2 dice, el hombre no tiene excusa porque Dios creó todo de tal manera. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos mucho a lo material. Y por ejemplo hoy yo decía, Señor, esta madrugada está saliendo el sol, tu gloria. Todo lo que vemos es fruto de tu gloria, de tu majestuosidad. Hoy el sol está saliendo. ¿Cuántos de nosotros le dijimos hoy, Señor, gracias porque estoy respirando? Colocó el aire, el diseño de Dios. ¿Cómo se nos olvida? Y por eso a veces nuestros hijos crecen sin Dios, porque nosotros nos dedicamos a poner a Dios basado en lo que le da, en los logros, en los títulos, en el estudio. Y cuando él va creciendo de cierta manera ateo, sin Dios.
Y cuando ya queremos que se meta con Dios, a veces cuesta, porque el corazón y la mente se ha llenado de tantos argumentos humanos que le cuesta entender quién es Dios, qué es Dios, qué representa Dios para su vida. Por eso estos niños es la preocupación. Nosotros debemos tener preocupación por las generaciones que vienen, que puedan crecer conociendo, sabiendo, teniendo en su corazón quién es Dios. Entonces el hombre no tiene excusas. Por eso el gran desvío del hombre, como el caso de etnias indígenas y gente que ha vivido en el campo, no solamente los indígenas, ellos tienen lo que todo ser humano tiene, un vacío. ¿Vacío por qué? Porque Dios en su diseño colocó una partecita en nosotros, que es el centro de nuestra vida, llamado el corazón, que es el trono de Dios. El pecado lo quitó a Dios de su trono y colocó otras cosas. Entonces Dios se ha provisto y se hizo grande, colocando cosas tan majestuosas. El hombre no tendrá excusas, quien quiera que sea. Y nosotros, los que seguimos ahora al Señor, debemos cada día, tú tienes que darle gracias a Dios, que a veces se nos olvida, por todas las cosas, de reconocer la majestuosidad de Dios. La majestuosidad de Dios. Por eso cuidado con ser un idólatra. Cuando Dios te da cosas, tú le dices gracias Señor por este carro, pero a veces no le das gracias, ese tipo de gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios. Dale gracias hoy porque respiras, porque vives, porque tienes problemas, porque sientes que estás sobre la tierra, porque Dios es más que lo que tú vives, que piensas, que tus logros. ¿De qué valen pinches 100,000 millones de dólares en tu bolsillo si no tienes a Dios? ¿De qué vale? Por Dios. ¿De qué vale? El apóstol Pablo, wow, él descubre tanto esta majestuosidad que dice, Dios colocó en nosotros, por allá en Eclesiastés, hermoso fue Dios que colocó en nosotros eternidad. Dice, sin que alcance el hombre a comprender lo que Dios ha hecho. No alcanzamos. Por eso hoy tienes que decirle, Señor, gracias por lo que yo vivo, por los problemas, gracias por lo que como soy, Señor, gracias, porque ahora no me importa, Señor, mayor eres tú. Ahora entiendo que lo que soy es como tú quisiste que fuera, y eso basta, Señor, si yo te adoro y te alabo. Gloria a Dios, amén. Por eso dice la Escritura, entre otras cosas, que Jesús fue sin hermosura. Podríamos decir, según nuestro diseño actual de estos tiempos, Jesús tendría que ser como. ¿Cómo sería un hombre bonito de este tiempo? ¿Ah? ¿Alguien ha visto que dice el hombre más churro del mundo? Y sacan a cualquiera, dice, tiene ojos verdes. Bueno, todo eso. Por eso Dios se diseñó. Dios dijo, si les hago descubrir desde ahora la fotografía, acabo. Por eso Él fue a la cruz, no le sacaron una foto, nada. Entre otras cosas, porque Dios lo que menos necesita es que lo representemos por algo, porque Dios se encargó de revelarse a nuestro corazón, de ser hermoso en nosotros, de poder descubrir cada día su hermosura cuando nos metemos con Él, cuando entramos en su presencia. Hay una magnitud colosal de lo que es Él. Empieza a revelarse. Sin decir que cuando Dios se revela es completo. Dios nos da una partecita según su voluntad. Amén. Por eso, cuando vas a la palabra y encuentra, Pablo dice, Pablo, yo quisiera estar mejor ahora ya. Yo no quisiera ya estar en este cuerpo, porque ahora Él me atrae. El Espíritu Santo nos atrae hacia Él. El autor de Hebreos empieza diciendo, Dios ha hablado en todos los tiempos
Dios tiene un pasado y empezó desde el comienzo del hombre a hablarle. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Génesis 35:13, y se fue de él Dios desde el lugar donde había hablado con él. Y así desde un comienzo. Miles, cientos de versículos dice: Dios habla, Dios dijo, Dios no ha cesado y no cesará de hablarle al hombre. Por eso Dios no impedirá que el sol salga, que la luna salga, que llueva, que suceda todo lo que sucede en el planeta Tierra, porque todo habla de la grandeza de un creador. Nadie, ningún ateo, ningún científico, nadie que se ha opuesto ha podido levantar argumentos para rebatir la existencia de un ser superior. Porque aquellos que se meten a estudiar más la ciencia comprueban cómo se sostiene el universo, cómo se sostiene, cómo es que la tierra rota, cómo es que pasa esto, cómo las estaciones, ¿qué pasa? Wow, ninguno ha podido explicarlo. ¿Quién? Nadie. Wow. Por eso mira, tienes que valorar hoy algo. El que Dios se revele a tu corazón. Tú no imaginas el tesoro que tenemos en nuestra vida. Tanto que llega a ser tan fuerte que si nuestro cuerpo es pedido para ser sacrificado, lo haremos en el nombre de Jesús, para su honra y para su gloria. Por eso cada uno de los apóstoles, cuando lo entendió, y según la historia, todos murieron. Ninguno de ellos pedía la mejor muerte, porque sabían que ya la muerte solo era el paso para ir a la eternidad con Él. Amén. Wow, wow. Cuidado con cuidarte tanto que te olvidas de la majestuosidad de Dios. Cuidado con valorarte tanto que olvidas la majestuosidad de Dios. El apóstol Juan el Bautista lo descubrió. Y que en la medida que le fue revelado la venida de Jesús, ¿qué fue lo que dijo él? Es necesario que yo, ¿qué? Mengüe. ¿Para qué? Para que Él crezca. Señor, perdónanos cuando los hombres somos más exaltados que Jesús mismo. Perdónanos cuando nuestro yo se encumbra y dejamos de un lado al Señor. La forma en que un creyente va creciendo espiritualmente es la medida en que Él mengua y no en que Él crece, que es opuesto a lo del mundo. El mundo alaba a aquellos que van emergiendo más y más y subestima al pobre, al que no puede emerger. Pero qué lindo. Así es que mira al que está a su lado, diga: wow, tú eres menos ahora. Dígale: tú eres menos. Y tú eres más en Jesús. Tú eres más en Jesús. Dios tiene un pasado de muchas veces hablando al hombre. Dios ya te habló hoy. Dios ya te habló hoy. Dios ya te habló hoy. Cuando empezó a salir el sol te estaba hablando. Cuando tú estabas respirando te estaba hablando. Cuando tú estabas durmiendo te estaba hablando. Dios habla en todo momento, en todo tiempo. Mira, ¿tú quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. No necesita al gran predicador, al gran profeta, al que está de moda en las redes. Abre la Biblia, la palabra, y eso que empiezas a leer es Dios hablándote. No tienes que pagar, ni siquiera llevarle el diezmo. Dios no te cobra y tiene la palabra. Por eso nuestros niños, las generaciones nuevas tienen que desde ahora aprender eso, a ir y entender que Dios te habla, que Dios te está hablando. El autor sigue diciendo que Dios ha hablado de muchas maneras. El lenguaje de Dios
el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es impresionante, porque el lenguaje de Dios, mira, nos habla por todo. Absolutamente habla cada persona en su idioma. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cuántos? Miles, cientos, y a cada persona Dios le habla. El lenguaje divino no tiene absolutamente límites. Lo que pasa es que los hombres, y cuidado con esto, cuando alguien esté pasando por dificultades o por problemas, no hay que decirle, si ve es porque no tiene a Dios. Si ve es por no haber ido al culto. Si ve, no metas a Dios en problemas. No lo metas, porque Dios no está interesado en partirle un pie a nadie. Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es amor. Y Él nos atrae con cuerdas de amor, no con cosas. Porque así fuera, y su palabra lo dice, Él no quiere que le sigamos por causa del castigo. No lo quiere, no lo quiere. Por eso qué hermoso es que amemos a Dios, no esperando que venga un terremoto, no esperando que venga lo que sea, un temblor. Y entonces, no, qué privilegio el que tenemos de acercarnos, porque Dios no necesita de nada. Su lenguaje es universal, su lenguaje es constante hacia nuestra vida. El Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La diversidad del lenguaje de Dios. ¿Cuántos nos olvidamos y creemos que el espejo es únicamente para cuadrar los 3 pelitos que se me caen acá? O para ver cómo nos acicalamos. ¿Cuántas veces? Y ojalá más bien te paras un día frente al espejo y por un momento dile: Señor, gracias, eres sabio. ¿Cómo me diseñaste así? ¿Cómo nosotros, este cuerpo, wow, Señor, donde habita ahora el Espíritu Santo? ¿Sí? Que no importa que sea grande, donde se aloja el Espíritu Santo, o sea pequeño. Amén. O sea muy alto, o sea, en todos está el Espíritu de Dios. En todos mora el Espíritu Santo. El legado de Dios, su grandeza, no solamente la diversidad de su lenguaje, y quienes muchas veces lo hemos experimentado. Es impresionante cómo Dios se sale de lo normal. Y quienes creemos en las lenguas, creemos en el lenguaje divino, aquello que hemos recibido cuando uno recibe al Espíritu Santo, que sabemos, una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo y empieza uno, y el lenguaje humano no alcanza. El lenguaje humano, por más bonito que sea, por más palabras que tenga cada lengua, no alcanza a enumerar, a decir la grandeza. Entonces el Espíritu Santo viene y empieza a llevarnos a una magnitud donde se expresa un vocabulario que no entendemos, pero donde el Espíritu Santo se conecta con Dios, con el Espíritu de Dios, y parecería que es que el diablo ni siquiera entiende ese lenguaje, y entonces empezamos a decirlo. Entonces uno dice: wow, Señor, qué maravilloso. Algunos empezamos a cantar en lenguas diversas y uno dice, y nos pasa lo que a todos. Yo no creo en eso. No, a mí no. No me venga así. Yo lo único que le digo es, cuando uno se mete con Dios, esto es insospechable, insospechado lo que sucede en la vida de uno. Y yo lo aprendí. Yo también era de los que decía: yo no creo, no, me parece que no. Y el día que me metí, wow, yo corría, me acuerdo esa primera vez, caía al piso y corría y me revolcaba porque, wow, decía: Señor, ¿esto qué es? Pero había algo poderoso en la vida. No te maravilles, no, nunca. Porque saben que hay algo que cuando uno se deposita en Dios y confía, como el Padre como el Hijo en el Padre,
Todos los que somos padres, el hijo acude, confía, usted lo alza, lo levanta, lo tira al aire y él está confiado en que hay unas manos que lo reciben. Cuando nosotros nos metemos con Dios es lo mismo, nos lanzamos, Señor, y nos metemos de tal manera que no interesa lo demás. Dice luego el autor de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Dios ha provisto la historia. Dios ha dejado una historia desde Génesis, desde hace más de 6,000 años. Podemos decir qué ha acontecido en la tierra, su palabra. Wow, yo no entiendo. Y a veces como los hombres trabajan cada día por argumentar esta existencia, aún de la palabra de Dios, escrita muchos cientos de años, casi por 1600 años, por más de 40 autores, por 3 idiomas, y donde el hombre ha buscado cómo desestimar la escritura, cómo desestimarla, cómo borrarla. La han tratado de quemar hace nomás cerca de más de 500 años. Quemada. Todo el que leyera la Biblia era quemado. Muchos hombres puestos en la hoguera tratando de decir, Dios no existe, yo no creo en Dios. Y como Juan Hus dijo, me pueden quemar, prendan la hoguera, pero no voy a negar la existencia de algo que no puedo negar. Prendan la hoguera, listo, aquí estoy sentado. Y fue quemado vivo, eso hace poquito, en el año 1300. Entonces yo te pregunto, ¿por qué si no te saludan te vas de la iglesia? ¿Por qué dejas que se impida la relación con tu hermano? Nunca pelees con un hermano, porque recuerde, allá se lo va a encontrar. Y Dios sí no tiene allá cubículos en el cielo, no tiene congregaciones, allá sí nos toca vernos. Entonces, no hay problema, hay que amarnos, sí o sí hay que amarnos. Ay, Señor, el legado de su historia. Y el profeta Isaías hace más de 600 años dijo lo siguiente, ahí en Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Dios ha hablado de muchas maneras a través del tiempo y nos ha dejado su legado, el legado de la historia. Aleluya. Por eso cada vez que vamos y leemos y el faraón perseguía al pueblo y ya iba a llegar el faraón y estaba el mar adelante, pero el mar se abrió en dos y su pueblo pasó. Y todo el ejército del faraón fue consumido por... Eso no es una historia, es la esencia de un Dios vivo. Es la esencia de un Dios todopoderoso que lo dejó no solo para recrearnos, sino para cada día tener presente que el Dios que tú y yo seguimos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios al cual adoramos por encima de las circunstancias. Me asombra y me ha asombrado a través de la historia de mi vida. Cuando a los 15 años vi a personas consumidas por el cáncer, pero me acuerdo de doña, mi hermana está aquí, ¿alcanzó a conocer a María? Dijecita. Una señora que pesaba más de 120 kilos. Y vino un cáncer a su vida y se fue desapareciendo. A lo último ya tocaba en una sabanita, yo la ayudaba a voltear. Porque los jóvenes nos íbamos los domingos por la tarde después del culto a visitarla. Era
Wow, cómo ha cambiado esto, ¿no? Uno se enferma y nadie lo visita y no me visitó el pastor. Pero es que la iglesia somos muchos para ir a visitar, para ir. Y siempre iba, y yo la ayudaba a voltear en la sabanita, porque ella decía, le dolía todo su cuerpo llagado, pero hay algo que nunca jamás, y fue de las cosas que fundamentaron mi fe en el Señor desde muy joven, porque ella en medio de su dolor era, gloria a Dios, ay, 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 gloria a Dios, ay, 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 gloria a Dios. Wow. Parece escucharla y verla. Yo decía, Señor, en verdad tú existes, en verdad tú eres real. Entonces yo te pregunto, ¿por qué te desalientas? ¿Qué es lo que hace que a veces diga, yo por eso digo, Señor, yo no sé si no he entendido, pero eso de pasar por desiertos y que estoy como desanimado, déjeme decirlo y lo digo delante del Señor, yo no conozco lo que es el desánimo en Cristo. Y podría relatarles miles de horas todo lo que he vivido en estos 60 y pico de años, 68 ya, wow, ya más cerca de las estrellas, ¿cierto? Ya más cerca, ya vamos, vamos más cerca, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Aleluya. Ah. Dios, habiendo hablado de muchas maneras por nuestros padres, por los profetas. Dios es Dios de verdad impresionante. Nunca en la historia ha dejado que un pueblo, una nación, sin que se levante alguien a predicar el evangelio. Dios no deja nunca una vereda, el lugar más recóndito. Es asombroso, tú no lo sabes, muchos de nosotros lo sabemos. Cómo hay gente que ha abandonado todo por el llamado de Dios y está hoy en las etnias, está en la selva llevando la palabra de Dios. Conocí un misionero hace muchos años. Trabajaba en ese tiempo, se llamaba en Colombia el Instituto Lingüístico de Verano, que eran misioneros enviados por diversas congregaciones en los Estados Unidos principalmente, y venían y se adentraban. Y conocí a uno que le dio malaria porque se fue a la selva a buscar gente en lo más recóndito. Gente que tenía en los Estados Unidos, ustedes lo saben, todo, su casa, absolutamente toda la comodidad que tú y yo tenemos. Pero lo abandonó y le dio, y recuerdo tanto que lo conocí aquí en Bogotá, en la iglesia bautista en la 32 con séptima, y llegaron con él una tarde y venía amarillo, todo seco. Pero ¿saben qué es lo que crea convicción? Él decía, yo vine, atiéndame, porque se lo querían llevar para Estados Unidos. Dijo, no, 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 yo no, yo regreso al lugar. Si muero allá, amén. Y uno mirándolo, una cosa es a veces, yo he visto las mejores películas, las he visto en vivo, de gente amando al Señor. Yo quiero. Y yo decía, Señor, wow, ¿quién puede hablar así si a uno por cualquier cosita no compró la ropa de moda, no comió lo mejor? Dios, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así, Señor? Y lo tienes todo, caramba. Lo tienes todo. Y dejas de reconocer la grandeza de Dios. Por eso a nuestros hijos hay que enseñarles desde pequeños que todo debe dar la gloria a Dios. Dios siempre ha hablado al hombre y por el hombre. Nunca critiques al que está en una secta
o está adorando imágenes? Porque ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo sabrá él si no hay quien les predique? Si tú no le has hablado, no lo critiques. Él está buscando a Dios. Es como tú y yo en otro tiempo no sabíamos. Y alguien nos habló. Alguien nos dijo. Por eso persigue a esa persona que Dios pone. Persigue a tu vecino, persigue a tu vecina, persigue a alguien, pero persígalo para llevarle el evangelio. Nunca diga no me escuchó. Si ve lo que me dijo, ¿qué importa? Persíguelo, 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 insístale. Lo aprendí de quien me compartió a mí el evangelio. Él desde el año 69, ninguno de ustedes había nacido. 1960, y me acuerdo era un muchacho. Y él iba todos los sábados por la tarde a invitarme a la reunión de jóvenes. Y yo pues era un muchacho de 12 años y me le escondía. Me le escondía. Y lo veía venir y me escondía. Hasta que por fin 2 años después, una tarde llegó y me encontró. Y yo le dije, pues vamos, un sábado del año 1971, entre un marzo y abril del 71. Y desde esa tarde que fui, por el amor y la misericordia de Dios, nunca volví a salir. Me quedé. Por alguien que insistió. Dios tenga, ¿cómo es que dicen? Dios lo tenga en su gloria. Claro que está en la gloria de Dios. Él se convirtió después en un pastor y levantó una iglesia en San Antonio, Texas. Y ya partió a la presencia del Señor. Germancito, yo lo tuve la oportunidad de tenerlo aquí en una de las sedes, acá en Chía. Entonces, ay, la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. ¿Qué palabras hay para expresar la grandeza? ¿Usted quiere saber más de la grandeza de Dios? Les voy a dar el secreto de conocer más la grandeza de Dios. Si vienen en 8 días. No. Isaías, y lo voy a leer, lo vamos a leer todos, para que comprenda cómo alguien le ha revelado la grandeza de Dios. Esto supera lo que un hombre, un predicador pueda decir acerca de la grandeza de Dios. Isaías 40. Vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a hacer lo que hizo Esdras cuando fue restaurado el templo y empezaron a leer la escritura. Wow. Isaías 40, capítulo 12 en adelante. Léelo con detenimiento. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva.
¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliegas como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido la raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, démosle un aplauso al Rey de Gloria.